Feliz miércoles de ceniza, feliz inicio de la Cuaresma. Me venía a la cabeza, preparando la homilía, una historia que cuenta un escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn, que estuvo preso 8 años en un gulag, ¿no? Bajo el régimen totalitario de Stalin, ¿no? Y contaba cómo un hombre había ido a ver, ¿no?, a Stalin, al dictador, para contarle cómo su hijo había fallecido en un accidente de ferrocarril, ¿no? Apenado, se lo había dicho, y la respuesta que recibió fue que estuviese tranquilo, porque un día, ¿no?, ahora todavía los ferrocarriles eran imperfectos, pero algún día el Estado que estaban construyendo prosperaría, ¿no?, y sería capaz, ¿no?, de hacer unos ferrocarriles tan perfectos que ningún obrero más tuviera que ver morir a su hijo y tuviera que sufrir lo que él estaba sufriendo. El obrero que había ido a hablar con el presidente, cuando salió, llegó a casa, se pegó un tiro y se suicidó, ¿no? Es una historia muy dramática, ¿no? Y es que aquel hombre no encontraba ningún consuelo. Y es que sin Dios no podemos encontrar un consuelo último y un consuelo definitivo, ¿no? No podemos. La civilización que se construye por nuestras propias fuerzas, la civilización que se construye sin tener en cuenta a Dios, que se construye sobre la utopía de que todo problema humano al final será solucionado, se topa de bruces con el sufrimiento del débil, del inocente, se topa de bruces con la muerte, ¿no?, tanto de la persona buena como de la persona mala, ¿no? La civilización que se construye sobre ella misma, que hace y que pretende dar al hombre un cielo, un paraíso terrenal que es inexistente, termina despersonalizando al hombre, ¿no? Terminamos al final despersonalizando. ¿Por qué? Porque al no mirar la muerte y al no tener una respuesta ante la muerte, tampoco tenemos una buena respuesta ante la vida, y no tener una buena respuesta ante la vida nos despersonaliza y hace que nos pongamos y empezamos a vivir lo que el Papa llama la indiferencia, ¿no?, ante el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es lo que hay, a cada uno le toca lo suyo, cada uno tiene que aguantar lo suyo, y no podemos dar más respuesta que esa, ¿no? Dios sí puede dar una respuesta. Dios sí puede dar una respuesta a la muerte. Dios sí puede dar una respuesta al sufrimiento, y es más, ha querido darla, ¿no? ¿Cuál es la palabra en respuesta que Dios nos ha dado? Que nos ha dado ante el sufrimiento, que nos ha dado ante la misma muerte. La cruz de Cristo. La cruz, Cristo muriendo en la cruz, es una palabra que Dios nos da a nosotros, para poder vivir con esperanza en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. ¿Cuál es la palabra que Dios me da, la respuesta que Dios me da a mis problemas? La cruz de Cristo. ¿Cuál es la respuesta que Dios da a las injusticias que hay en el mundo? La cruz de Cristo. ¿Cuál es la respuesta que Dios da, ¿no?, a los dramas que vivimos en este tiempo, al coronavirus, a tantas muertes, a tantos sufrimientos, a tantas familias sufriendo por no poder hacer bien los duelos, por los problemas que hay laboralmente y en la economía? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta, la palabra que Dios da es la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, que Cristo se ha hecho hombre, que Cristo ha sufrido como nosotros, ¿no?, y que nosotros podemos encontrar esperanza en ella. Y podemos también encontrar justificación, lo que San Pablo llama la justificación, la justificación que escuchábamos en la segunda lectura, ¿no?, a los corintios, ¿no? Les dice, ¿qué es la justificación? Justificación es santificación, ¿no? Es que nosotros no nos salvamos por nuestras fuerzas, ¿no? Nosotros no nos salvamos por cumplir una serie de cosas, ¿no?, sino que por gracia, es decir, gratuitamente. Hoy en día en nuestra sociedad cuesta también mucho lo de la gratuidad. Por gracia, la cruz de Cristo,
Cristo, ha sido entregado por el Padre, ha muerto por mí, ha llevado lo que yo debería merecer por mis pecados, lo que yo debería merecer por el mal que hago, lo que yo debería merecer por el mal oculto que nadie conoce, que intento disimular. Todo eso, ¿no? Lo ha llevado, lo ha cargado, ha muerto en la cruz, de manera que nosotros, que no podemos cumplir todo perfectamente y que aunque lo hiciéramos no podemos ir al cielo por nuestras fuerzas, si damos una respuesta de fe, esto es, damos a Dios la autoridad de Dios, damos a Dios el decir, yo me creo que tú has muerto por mí, con ese acto de fe empezamos un camino que nos justifica. Tenemos la justificación y de los pecados y del mal que hacemos, ¿no? El primer fruto de la justificación, de la santificación, es la conversión, cambiar el corazón. ¿Qué pasa en el tiempo de Cuaresma? ¿Qué pasa el miércoles de ceniza? Que la Iglesia, que es nuestra madre, la Iglesia nos exhorta y nos llama una vez más, ¿a qué? A la conversión, como hemos escuchado, ¿no? En la primera lectura del profeta Joel, que se congrega todo el pueblo, se congrega toda la asamblea, todos ahí reunidos, y se dice, ¿no? Una palabra de parte de Dios, convertíos, cambiad de vida, volver a Dios. Esto es para nosotros, es para vosotros y es para mí. Convertíos, convirtámonos, volvamos a poner el corazón en Dios, que nos justifica, que nos salva. Volvamos a poner el corazón en Dios, que es el que nos va a dar sentido al sufrimiento humano que no llegamos a evitar. Convirtámonos para pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados ocultos, por los pecados de pensamiento, los de obra, los de palabra, los de omisión. La Cuaresma es cada año, porque cada año tenemos una llamada a reformar la vida, ¿no? No es que toca, ¿no? Otra vez porque es la tradición, la Cuaresma, no, es una llamada muy seria que la Iglesia nos hace, es una llamada muy seria que está dada por Dios, ¿no? Para pues nosotros volver a construir, volver a reconstruir lo roto, volver a poner a Dios en el centro y a pedir perdón por nuestros propios pecados y a pedir perdón a través de la penitencia. Hay 3 modos de la penitencia, ¿no? Que la Iglesia recomienda, que son la oración, el pedir perdón a Dios en la oración, hablando con Él, la limosna, que me ayuda a salir de mí mismo, a salir de mis egoísmos, a salir de mis caprichos y a salir de querer yo ser el centro y el Dios de mi vida y el amo Señor de mi historia, y el ayuno que me recuerda pues lo que soy, me recuerda mi propia debilidad, me recuerda lo frágil que soy, que pasando un poquito de hambre enseguida parece que estoy fatal, me pongo de mal humor, ¿no? Y que yo puedo ofrecer y unirme, ¿no? Al sacrificio de Cristo en la cruz, que es perfecto, que no le falta nada más que tú, y que tú te unas y que yo me una pues a ese sacrificio, ¿no? ¿Cómo llegamos a justificarnos a ojos de Dios? Pues es eso, apostando toda nuestra vida, poniendo en juego toda nuestra existencia por Jesús. Podemos orar y pedirle la fe. Podemos orar para que nos ayude a creer. Pero el único camino es ese, ¿no? Y Dios, la Iglesia nos convoca a la conversión, nosotros respondemos con la penitencia y entonces la respuesta de Dios es la misericordia. Es la misericordia de Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva, ¿no? Eso pues nos está hablando de la bondad de Dios Padre, ¿no? La justicia de Dios no es la muerte del malvado. Lo que espera Dios antes, ante las maldades de nuestro corazón, es la conversión. ¿La conversión para qué? Para que vivamos, porque Dios nos quiere felices, no nos quiere de otra manera que felices. Pero para recibir esa misericordia es necesario reconocerse pecador, es necesario el arrepentimiento y es necesario morir a nuestros pecados. Porque hay una cosa muy clara y es que o morimos nosotros a nuestros pecados o nuestros pecados nos matan a nosotros.
No hay medias tintas en el seguimiento de Dios. En las cosas serias e importantes de la vida no hay medias tintas, ¿no? Pues, por ejemplo, el amor no tiene medias tintas, ¿verdad? Pues pasa lo mismo con la conversión. O morimos de verdad a nuestros pecados para entrar en ese combate espiritual, o al final esos pecados nos van arrastrando, nos van lastrando, ¿no? Se da la muerte del ser en vida y al final pues nos llevan al rechazo de Dios. O morimos a nuestros pecados, o son los pecados los que nos matan y nos quitan la vida a nosotros, ¿no? La ceniza y ponerse la ceniza, acercarse a ponerse la ceniza, que puede hacer toda persona, ¿no? Ese acercarse a ponerse la ceniza es responder que sí a lo que Dios me llama hoy, a la conversión. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios llamándonos a la conversión. Mi respuesta es venir hasta aquí adelante, acercarme, inclinar la cabeza, que es señal de humildad, y recibir esa ceniza, que no es otra cosa que un recuerdo de que polvo somos y al polvo volveremos, de que toda ambición o todo diosecillo sobre el cual vayamos a construir nuestra vida, al final es eso, es un diosecillo que no nos salva, que no nos va a salvar, ni nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos, de la misma manera que las utopías humanas son incapaces de construir y el hombre es incapaz de construir el cielo en la tierra por las propias fuerzas. La Cuaresma nos pone en la realidad de la vida y la realidad de la vida es que necesitamos misericordia. No hay misericordia sin conversión. Y Dios está deseando dar misericordia, pero cuenta con tu libertad para decir yo quiero recibir esa misericordia y por eso me pongo en conversión. Y no hay un moverse hacia Dios si verdaderamente no escuchamos que lo que nos dice, que la llamada que nos hace a través de la Iglesia al inicio de esta Cuaresma es fundamental para mi vida. La llamada a convertirnos, la llamada a la penitencia, la llamada a reconocernos en nuestro lugar y reconocer a Dios en el suyo. El camino a la misericordia pasa por ahí, el camino a la Pascua pasa por ese desierto, el camino a la resurrección pasó por la propia cruz, esa cruz que, como os decía al principio, nos salva y es la respuesta y el regalo que Dios nos hace. Os animo en esa cruz, en ese sufrimiento de la vida, a buscar a Dios. Está oculto, aparece y se sirve de ella para llevarnos al cielo, si acogemos su gracia y si decimos que sí, para quedar justificados. Amén.